¿Sabías que el valiente arcángel Miguel se enfrentó 2 veces contra el poderoso Satanás? Y lo más sorprendente es que en ambas oportunidades, cuando estas fuerzas colisionaron, fue el arcángel Miguel quien salió victorioso. Así es, el líder de los ejércitos celestiales y uno de los ángeles de mayor importancia para el mismísimo Dios enfrentó a Satanás. Si bien en una de estas batallas no hubo contacto físico, en otra, la Biblia nos cuenta de una guerra en el cielo que involucró a los ejércitos del arcángel Miguel y los de Satanás. Una guerra que pudo cambiarlo todo. Era la rebelión de Satanás, quien quería reclamar el poder divino de Dios. Pero el arcángel Miguel, siempre fiel y leal a Dios, supo guiar a sus ángeles para obtener la victoria que selló el destino del cielo y de la tierra. Hoy te contaremos todo acerca de estas batallas y todo lo que no sabías acerca del arcángel Miguel. Antes de hablar de estas batallas libradas por el arcángel Miguel, una relatada en el libro de Judas y la otra en el libro del Apocalipsis, tenemos que conocer un poco más sobre este personaje bíblico que se convirtió en la muralla que separó el bien y el mal. ¿Quién es el arcángel Miguel? Sin duda alguna, San Miguel es el arcángel más conocido y popular entre los que ha estado al servicio de Dios desde el inicio de los tiempos. Es un guerrero humilde que siempre se arrodilla ante el Todopoderoso. No sufre de orgullo ni ego. Para él todo se resume en respetar la gloria de Dios. Quizás por eso se llama Miguel, ya que este es el significado de su nombre, quien es como Dios. Y es el hecho de ser un arcángel hace denotar su importancia y relevancia, pues la mayoría de otros ángeles cumplen papeles importantes, pero mucho menores, como ser mensajeros y cuidar de nosotros los mortales, para que adoremos a Dios y respetemos su palabra. Además, Miguel también es la mano derecha de Jesús. Le ayuda a juzgar a las almas durante su juicio final. Esta es la razón por la que muchas veces se ve representado con una balanza, con la que pesa las almas y decide a dónde deben ir, si al cielo o al infierno. Aunque en la iconografía occidental, Miguel suele ser representado con mayor frecuencia como un caballero con armadura y equipado con una lanza, o a veces con una espada flamígera y un escudo que lleva pintada una cruz. Generalmente estaba acabando con Satanás, representado como un dragón. Lo cierto es que el arcángel Miguel ha sido uno de los principales guardianes del reino de los cielos, un leal sirviente de Dios y Jesús, un guía para la humanidad. La batalla por el cuerpo de Moisés. En el libro de Judas, en el capítulo 9, se menciona una historia única, tan única que no es posible encontrarla en ninguna otra parte de la Biblia. En este se menciona sobre cómo el arcángel Miguel tiene un enfrentamiento con Satanás. El motivo, el cuerpo de Moisés. ¿Saben quién es Moisés? Hablamos de Moisés, el recién nacido hebreo que por órdenes del faraón debía morir al igual que todos los demás recién nacidos hebreos. Pero Moisés no solo terminaría siendo salvado, luego se convertiría en el príncipe de Egipto, aunque para luego ser desterrado y finalmente convertirse en la herramienta de Dios para liberar a su pueblo y guiarlo hasta la tierra prometida de Canaán. Pero Moisés no entraría a esa tierra prometida. Cometió errores que ofendieron a Dios y su castigo sería jamás entrar. Sin embargo, Moisés continuó siendo un leal discípulo de nuestro Señor. A pesar de que sabía que jamás sería recompensado con la tierra prometida, siguió guiando a los hebreos y alabando a Dios. Así que Dios nunca dejó de considerarlo como uno de sus hijos. Un día invitó a Moisés a subir el monte Nebo y le dejó ver la tierra prometida justo antes de que su cansado cuerpo de 120 años diera su último aliento. Moisés murió contemplando la tierra prometida, sintiendo la gracia divina de Dios. Si quieres conocer mucho más sobre la historia de Moisés, en la descripción del video te dejamos el enlace de un video especial que preparamos sobre él, sobre su vida y demás misterios. Como inevitablemente Moisés se había convertido en el representante de Dios en la tierra, enterrar su cuerpo en un lugar público habría podido iniciar algún tipo de idolatría, y Dios no lo iba a permitir. Así que su cuerpo fue enterrado en un lugar secreto. De hecho, de todos los personajes importantes de la Biblia, Moisés es el único que no se menciona dónde fue su entierro. El secreto de su tumba no fue revelado, ni siquiera en la misma Biblia.
Y este fue el asunto que enfrentó al diablo y al arcángel Miguel. ¿Qué se suponía que debían hacer con el cuerpo de Moisés? Por supuesto, Miguel conocía la orden de Dios y era sagrada. Pero Satanás tenía planes diferentes. Él quería conocer el lugar en donde fue enterrado Moisés, para manipular a los hebreos y hacer que construyeran un lugar de adoración e idolatría hacia el personaje en cuestión. Quería que se creara toda una religión y un culto hacia Moisés. El objetivo era convertir a los israelitas en adoradores de otro que no fuera Dios. Así los alejaría de sus bendiciones y podría ganar una batalla contra el bien. Pero el arcángel Miguel no lo iba a permitir, y era un ángel muy poderoso. Bueno, de hecho, era el más poderoso, solo superado por la muerte, la oscuridad y Dios. Pero a pesar de ser tan poderoso y prácticamente invencible, él no se atrevió a juzgar a Satanás. No se dejó llevar por el orgullo y tampoco permitió que su deseo de justicia estuviera por delante de la voluntad de Dios. Él actuaría en nombre del Señor y no por sus intereses o emociones. Su humildad y obediencia a Dios eran absolutas. No existía la más mínima vacilación. Así que Miguel era el tipo de ángel totalmente opuesto a Satanás, quien alguna vez fue llamado Lucifer, y era uno de los ángeles favoritos de Dios. Su nombre en latín significa portador de luz. Y lo cierto es que Lucifer era muy sabio y hermoso, pero pecó por arrogante y traidor. Entonces, cuando se enfrentaron en esta ocasión, Miguel no se atrevió a proferir un juicio de maldición en su contra, y prefirió decirle: «El Señor te reprenda». Aquello bastó para ponerle fin a las intenciones de Satanás de revelar la ubicación del cuerpo de Moisés. Y fue suficiente, porque dejó el resto en las manos de Dios. Y es algo notable, ya que como mencionamos, Miguel era demasiado poderoso y pudo haber acabado con Satanás sin mucho esfuerzo, pero actuó según la voluntad de Dios, como le habían enseñado. Pero lo que realmente nos enseña o nos recuerda este enfrentamiento contra el mal es que esa es la manera con la que siempre debemos resistirnos al mal, no emitiendo juicios, no señalando, no acusando, simplemente dejándolo en las manos del Señor y que sea Él quien reprenda el mal. Queremos saber cómo te sientes a medida que conoces más sobre la Biblia y dejas que sus enseñanzas te ayuden a convertirte en una mejor persona. Dinos en los comentarios. ¿Crees que el arcángel Miguel hizo lo correcto? ¿Qué habrías hecho tú teniendo su poder? La batalla definitiva entre el bien y el mal. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, del 7 al 9, se encuentra resumida esta batalla así. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, que engañaba al mundo entero. Junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Es una manera muy corta pero precisa de hablar sobre aquella guerra divina, la que Miguel ganó liderando la milicia celestial. Pero antes de juzgar a Satanás, comprendamos quién fue y qué le ocurrió, qué lo llevó a rebelarse a su creador. Lucifer era hermoso físicamente, casi perfecto. Era inteligente y muy sabio, pero quizás tener tantos atributos lo cegaron y empezó a buscar la felicidad en sí mismo, dejando a un lado a su creador. Algo como lo que le ocurrió a Narciso, quien murió ahogado en un lago por autocontemplar su belleza en el reflejo del agua. Se distrajo y cayó. Y podrían preguntarse, ¿cómo Lucifer no previó que terminaría perdiendo la guerra? Pues sí lo previó, pero se había cegado creyendo en su grandeza y suponiendo que podría haber algo más después de liberarse de Dios. Esto, como nos ocurre a la mayoría de nosotros, comprendemos muy bien las nefastas consecuencias sociales y personales de elegir un camino diferente al de Dios, pero solemos dejar que la conveniencia de lo inmediato y el placer nos cieguen. Violamos los mandamientos de Dios prácticamente todos los días, a pesar de que sabemos que estamos cometiendo pecados que nos alejan del paraíso. Lo sabemos, lo sentimos, pero el placer inmediato suele ser más fuerte que nuestra conciencia. Mentimos, robamos, somos infieles, dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas, mentimos en su nombre. En otras palabras, cometemos el mismo error que Lucifer, pero todos los días, a nuestra manera.
Cuéntanos tus pecados y arrepiéntete de ellos, escribiendo amén en los comentarios. Pero hazlo con el corazón y libérate. Dios nos está viendo. Así que Satanás se rebeló contra Dios y junto a una legión de malvados ángeles intentó tomar el poder. Pero Miguel y su milicia divina lucharon con valentía hasta derrotarlos a todos. Luego Lucifer y los ahora llamados ángeles caídos fueron expulsados a la tierra. Dejaron de ser bienvenidos en el cielo y tampoco podían continuar siendo ángeles. Si bien la Biblia no proporciona demasiada información sobre cómo se dio esta batalla celestial, la historia nos recuerda que las batallas espirituales entre el bien y el mal suceden detrás de escena y tampoco pueden ser documentadas para que se vuelvan parte de la historia humana. Además, también hace énfasis en que la clave para siempre salir victoriosos en esta vida es confiar plenamente en Dios, en que Él nos ayudará o Él dejará que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque es su voluntad y así debe ser. Dios siempre saldrá victorioso de cualquier lucha. Si estás de su lado, tú también ganarás. Si eres de los que piensa igual, escribe, yo confío en Dios. Y luego cuéntanos por qué y cuál ha sido el mejor regalo que te ha dado el Señor. Aparte de la vida, obviamente. Volviendo al final de la segunda confrontación entre Miguel y Satanás, el problema de que Satanás y sus ángeles caídos fueran expulsados y enviados a la tierra, es que empezaría a intentar manipular a la humanidad para que se aleje del camino de Dios. ¿Cómo protegernos de Satanás? Satanás empezó a expandir su influencia sobre la humanidad desde el momento en que fue expulsado. Ahora su única misión era vengarse corrompiendo a los hijos de Dios. Estaba lleno de ira. Acababa de perderlo todo y no había manera de que pudiera recuperar algo. Así que solo quedaba una opción: vengarse. ¿Cómo lo hace? Él utiliza el mundo impío, el cual es controlado por él. Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Satanás se aprovecha de sus poderes para seducirnos y que cometamos pecados con más frecuencia. Siempre está al acecho para intentar engañarnos con su sabiduría, la cual solo son mentiras para alejarnos de la verdad de Dios. Satanás usará a los falsos cristianos para engañar en masa, creando falsos evangelios y fomentando idolatría. En otras ocasiones, nos afligirá físicamente o podría hacerlo con nuestros seres queridos, enfermándolos, haciéndolos víctimas de un crimen, provocando tragedias. Satanás hará lo que pueda para confundirnos y desviarnos del camino del bien. Afortunadamente, él no puede hacer todo lo que desea. Dios limita su libertad para hacer y deshacer. Además, nos ha dado las herramientas para vencer al mal. Tenemos el poder de la oración. Tenemos la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Él siempre estará ahí para nosotros para ayudarnos, para escucharnos y para guiarnos. También tenemos la confesión, como un recurso poderoso para limpiar nuestros pecados y mantener a Satanás lejos de nosotros. Y nunca olvidemos que un buen cristiano siempre mostrará su valentía demostrando su amor por Jesús, más que por la vida misma o sus seres queridos. Quienes viven así no le teman a nada. No hay desafío que puedan detenerlos. Saber todo esto es clave para ser mejores personas y cristianos, y para siempre mantenernos alejados de Satanás. Sin duda alguna, el arcángel Miguel es el ángel más poderoso de Dios, y probablemente también es el más importante. Es el tipo de ángel que nunca sería capaz de revelarse a Dios. Antes de que te vayas, recuerda seguir al canal y darle like al video. Queremos crecer para llevar nuestra palabra a todos los rincones del planeta. Es nuestro propósito de vida.